Buen día chicos, vamos a continuar las clases para el segundo de secundaria en el curso de religión y en esta ocasión vamos a tratar sobre la iglesia de Jesucristo, ¿no? La iglesia que es importante y a veces, muchas veces nosotros o las personas tienden a confundir la palabra iglesia con templo, ¿no? Vamos a la iglesia, prepárate, alístate porque vamos a ir a la iglesia, ¿no? Pero si la iglesia somos todos nosotros, tú ¿no? te pondrás a pensar, ¿no? Pero tú sabes que siempre a veces englobamos ciertas palabras, ¿no? Pero vamos a entender que iglesia pues tiene aspectos tanto materiales como inmateriales, aspectos visibles como invisibles, ¿no? Y esta iglesia pues es fundada por Jesucristo y desde ya te voy diciendo, ¿no? Esta, esta parte, ¿no? Que la iglesia es fundada por Jesucristo. ¿Y a quién le deja Jesucristo? A sus apóstoles, ¿no? Bien, vamos pues entonces con el tema. Y vamos a hablar, pues Jesús fundó la iglesia, ¿no? Dios podría salvar a cada uno de los hombres aisladamente, pero por nuestra naturaleza social, porque el hombre es un ser social, es un ser que no puede vivir solo, ¿no? No hay persona que esté solitario, pues, ¿no? Me volvería loco. Tienes que vivir en sociedad y debemos también aprender a vivir en sociedad, ¿no? Entonces, como el hombre es por naturaleza es social, Dios quiere, ¿no? Haciéndose hacer valer esta sociedad religiosa para poder salvarnos a todos nosotros. La iglesia, pues, ¿no? La iglesia, cuando Jesús funda la iglesia, que esta iglesia es el reino de Dios en la tierra, donde los hombres pues pueden participar de la vida divina, ¿no? La funda cuando llamó a los 12 apóstoles, con Pedro como su cabeza. A él le dijo, pues no, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el Evangelio de Mateo encontramos ese texto, ¿no? ¿No? Y él menciona pues a Pedro como cabeza de la iglesia. Entonces menciona una persona que se va a encargar de dirigir su iglesia, que él va a dejar, porque él sabe que no se va a quedar mucho tiempo ahí, ¿no? Jesús sabe que va a partir al lado de su Padre. Y cuando muere Jesús, después de muerto, resucita, le vuelve a decir a Pedro, cuando en muchas de sus apariciones, porque Jesucristo sigue apareciendo ante sus apóstoles, ¿no? Y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Evangelio de Juan, ¿no? Esto quiere decir pues que lo convierte en el pastor supremo de toda su iglesia, ¿no? Esto, no, esto es muy criticado por algunas personas que están en contra de la religión católica, ¿no? ¿No? Bueno, cristiana, cuando dice, pues, ¿por qué tenemos que el cristiano, por qué tiene que ser oveja? ¿No? Tenemos que seguir lo que dice el pastor, tenemos que hacer todo lo que dice. No es así, ¿no? No es así. Cuando Jesucristo lo menciona como un pastor es para que esta persona se encargue, que la cuide, que la dirija. Mas no pues imponer, ya te he dicho que la religión no es imposición, es creencia, es fe, que tú debes conocer para poder entenderla, ¿no? Es importante que tú tengas en cuenta, ¿no? La religión no se impone, la religión pues va, ¿no? Formándose en cada uno de nosotros y está en nosotros si creemos o no creemos. ¿Y cómo vivificamos? ¿Qué nos vivifica a nosotros como cristianos, como católicos? El Espíritu Santo vivifica la iglesia. ¿Desde cuándo empieza a actuar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa desde el principio de los tiempos. Solamente que era parte de Dios, no, porque es uno solo y parte también. Pero el Espíritu Santo era el menos reconocido de todos. En Pentecostés, que fue el día en el cual el Espíritu Santo llega a la iglesia, ese día pues se manifiesta al mundo la iglesia. Los apóstoles empiezan a predicar, ¿no? Tienen una misión, ¿no? Les da pues el don de las lenguas, ¿no? ¿No? Porque el Espíritu Santo llega en forma de lenguas de fuego que se posan en la Virgen María y los apóstoles y le da el don de las lenguas, de poder hablar en distintos idiomas. Entonces ahí les da la misión de evangelizar. Esto quiere decir predicar el mensaje de Jesús y bautizar. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo es la incorporación del ser humano, a la religión católica.
Entonces, pues el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia, ¿no? ¿No? Es el alma, es el principio, pues, de la vida y unidad de toda ella, ¿no? ¿No? Sin ella, pues, no podríamos ser, ¿no? Ser cristianos. Es quien nos sostiene, es quien alienta, es quien santifica a la iglesia y a cada uno de sus miembros. La actitud de los cristianos ante el Espíritu Santo debe ser de docilidad ante sus inspiraciones interiores y también de docilidad ante lo que quiere enseñarnos por medio de los pastores de la iglesia. Ya te he dicho, ser dócil no significa no someterse. Someterse, pero para bien, para un comportamiento adecuado, para ello. No es pues una especie de esclavismo, ¿no? Para que puedan sacarse de la mente, de la cabeza, muchos pensamientos que tienen las otras personas. Esta iglesia es el sacramento universal de salvación. La iglesia viene siendo un misterio porque su verdadera realidad solo se percibe con los ojos de la fe. Es un misterio porque está formado, ¿no? Esta iglesia está formada por elementos invisibles, ¿no? Tenemos elementos espirituales, como la Santísima Trinidad, ¿no? No lo ves, pero Cristo está presente en ella, el Espíritu Santo da la gracia, la palabra de Dios es eficaz, etcétera. Entonces ahí tienes sus elementos, ¿no? Los elementos invisibles de esta iglesia. Pero también esta iglesia se realiza en el mundo a través de elementos visibles que puedes ver, que puedes tocar, ¿no? Por ejemplo, el templo, ¿no? En el cual se celebra la misa, se celebra, pues, ¿no? La prédica, donde escuchamos. En los sacramentos, ¿no? ¿Cuáles son los sacramentos? Ya sabes, bautismo, confirmación, penitencia, ¿no? Puedes observar, puedes ver este acto, ¿no? Litúrgico, y a través también de objetos litúrgicos, ¿no? El copón, el pebetero, etcétera, tantos objetos que participan en la iglesia, en el cual tú puedes observar. Entonces tenemos elementos visibles e invisibles. Sabemos pues que en todos los sacramentos hay elementos no tanto visibles como invisibles. Por ejemplo, el bautismo. En el bautismo el elemento visible es el agua, ¿no? El agua sirve para limpiar, ¿no? Al hombre del pecado, purificarlo. El agua es un elemento purificador y con él nos estamos incorporando o estamos siendo partícipes de esta iglesia. Y el elemento invisible vendría a ser el Espíritu Santo, ¿no? Sabes que siempre se representa normalmente como una paloma, pero no es una paloma, obviamente, ¿no? El Espíritu Santo, pues es Dios también, ¿no? Pero es una representación de la paloma. ¿Por qué? Por la mansedumbre, ¿no? De la paloma. Por ahí lo representan, ¿no? De esa forma. Eh, el Espíritu Santo, ¿no? A través del agua también, limpia del pecado original y santifica al nuevo cristiano. Todos estamos llamados a ser santos. Pues la iglesia es como un sacramento, en cuanto tiene elementos visibles y elementos invisibles que comunican la vida divina a los hombres. La iglesia es en este sentido el sacramento universal de salvación, porque es signo de la reconciliación de los hombres con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y esta iglesia tiene sus notas. La iglesia fundada por Jesucristo y vivificada por su Espíritu tiene 4 notas o características esenciales, ¿no? Características que la distinguen de otras, la distinguen de las demás confesiones religiosas. Primero, que es una o es única, porque Jesús fundó solo una iglesia. A pesar de que a través del tiempo se ha ido separando la iglesia, durante la época del Imperio Bizantino, se separa la iglesia de Oriente, de Occidente. Luego en la Reforma Católica se separan pues los protestantes, ¿no? Los anglicanos, y salen diversas vertientes de la iglesia. A pesar de ello, la iglesia de Jesucristo es única, porque solamente fundó Jesús una sola iglesia. Es santa, porque está animada por el Espíritu Santo, porque santa es su cabeza, santo es Jesucristo, ¿no? Y muchos de sus miembros. Los santos son fruto de la iglesia. Entonces aquí no podemos dejar de lado pues a los santos, ¿no? Algunas personas que dicen, ¿por qué crees en santos? Que solamente crees en Dios. Sí, pero los santos son ejemplos de vida, ejemplos de cómo debe comportarse el cristiano.
católica, es decir, universal, porque posee la universalidad de la verdad, todos los medios de salvación y se dirige a todos los hombres. Y es apostólica porque fue fundada sobre los apóstoles. Cada sacerdote ha sido ordenado por un obispo y cada obispo por otro obispo y este por otro obispo y así sucesivamente, ¿no? Hasta remontarse hasta los 12 apóstoles, desde el año 33, cuando fue fundada la iglesia. Siempre ha habido, siempre han estado los sacerdotes, ¿no? Los obispos que se encargaban de ordenar a estos nuevos sacerdotes. Por eso cada sacerdote que tú ves en tu comunidad, cada padre, como tú lo llamas, ¿no? Cada cura que tú ves en tu comunidad, siempre ha sido ordenado como sacerdote. Y estos, a su vez, pues también han sido ordenados por otros, ¿no? Así a través de todos los tiempos. Entonces, esas son las características esenciales que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Que tendrá varias ramas, pero sigue siendo única, porque la creencia solamente es en Dios. No puede salir una rama de la iglesia de Jesucristo y creer en otro Dios, en otra divinidad o una deidad, ¿no? Ya no sería llamada iglesia católica. Bien, muchachos, espero que hayas comprendido un poco más sobre la iglesia que fue fundada por Jesucristo. Ya sabes que fue fundada el año 33 y dejó como cabeza de la iglesia, como pastor a Pedro, ¿no? a unos apóstoles. Y estos a su vez se encargan de ordenar a todos los futuros obispos, sacerdotes, a través de los tiempos. Bien, muchas gracias por tu atención y como siempre no olvides de llenar la ficha que se te va a enviar también. Hasta la próxima.